Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística. Les doy la cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Siendo 6 de julio, iniciamos con la explicación de una última evidencia que tenemos de esta actividad de aprendizaje número 5. Saludo a las personas, a los aprendices que en este momento nos acompañan en esta sesión. ¿Cómo están, estimados aprendices? Muy buenas noches. ¿Cómo está su trabajo, su familia? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me los han tratado? ¿Vamos bien? ¿Cómo van en la formación? ¿Sí? Bien, profe, todo bien, excelente. Tratando de terminar las evidencias. Están en el proceso de la finalización de las evidencias muy bien. Deben estar ustedes muy bien concentrados, sabiendo que semana por semana se deben hacer como mínimo 2 evidencias, que son las que se explican por cada inicio de semana, para que no se atrasen. Esa es como la organización básica que ustedes deben tener durante todo el proceso formativo. El día de hoy vamos a hacer una sesión corta, por eso iniciamos desde ya. Esta sesión está siendo grabada para las personas que no pudieron ingresar a tiempo y escuchen la sesión en lo que, digamos, no pudieron acceder por el tiempo. Son las 6:33 de la noche, iniciamos la sesión. Vamos a tener en el siguiente orden del día los temas a tratar en esta sesión: explicación de la evidencia número 6, de la actividad de aprendizaje número 5, llamada propuesta plan maestro y estrategias de distribución logística. Esta estrategia es una evidencia que se va a hacer mediante entrega individual o grupal. Ustedes toman o optan por la decisión de realizarla individual o grupalmente, y esto básicamente, y teniendo en cuenta que esta evidencia que vamos a desarrollar tiene gran parte de lo que hemos hecho en la evidencia 3, para que por favor lo tengan muy presente, y digamos, sigamos la cadena de la información que estamos manejando a la fecha. Y posteriormente les indicaré la siguiente sesión en línea con guía instructor. Aplicación de la evidencia número 3, evidencia que está disponible para visualización desde la actividad de aprendizaje número 5, fase planeación. Como ustedes ven, ya se encuentra disponible. Deben siempre descargar este primer archivo, que es donde se explica exhaustivamente la evidencia, y el instructivo o el instrumento o lista de chequeo de la evaluación, sobre la cual hacemos seguimiento a la verificación de la calificación de cada una de las evidencias que ustedes entregan para la. Muy importante, chicos, el material complementario y es obligatorio darle lectura, porque es el material que adiciona información de interés para poder realizar las evidencias adecuadamente. Esta específicamente que se va a explicar el día de hoy es una evidencia que mínimo deben leer estos documentos que estamos señalando aquí. Deben leerse en la parte de las estrategias de análisis interno y externo, que es monografía WIS, planeación estratégica, que les dije que les subí mi monografía de grado, de la WIS, para que ustedes revisaran este documento de vital importancia guía para poder hacer la evidencia que tenemos el día de hoy. Otro documento fundamental para dar lectura es el 13, que se llama POAM UPB. Este es un documento que la Universidad Pontificia Bolivariana en el que explica el cómo realizar adecuadamente la matriz POAM. Y es hoy uno de los requisitos que vamos a desarrollar para esta evidencia. Uno de los puntos que tengo de lectura para conocer esa matriz, cómo se realiza. El documento número 15, propuesta del diseño de un plan maestro de logística, es un documento en donde el objetivo, básicamente, de lo que vamos a desarrollar hoy está complementado o está como guía o referencia este documento. Este documento es fundamental tenerlo como guía y referencia para el desarrollo de esta evidencia que vamos a explicar el día de hoy. Muy importante este documento 15, por favor, muy
de interés para el desarrollo de la presente evidencia a explicar durante el día de hoy. Tenemos acá también un ejemplo de estrategias de comercialización y logística de una empresa y estos dos documentos donde nosotros tenemos una referencia de estrategias de distribución y de estrategias de comercialización o de mercadeo o marketing, que también vamos a tener como guía porque nosotros vamos a definir o proponer estrategias de distribución y vamos a definir o proponer estrategias de comercialización para la evidencia número 6. Por eso tan importante, por favor, tener muy presentes estos documentos que les acabo de mencionar para adecuadamente realizar la evidencia que explicaré el día de hoy. ¿Es claro, chicos, lo que acabo de comentar? ¿Me confirman? Sí, señora. Perfecto, muy bien. Bueno, y esta es la evidencia que vamos a desarrollar. Le agradezco, por favor, no sé si Sabrina me colaboras, por favor, subiendo los pantallazos que voy a mostrar de aquí en adelante al grupo de WhatsApp. Si eres tan amable, me podrías colaborar, te agradezco. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces, esta evidencia es un documento que es conciso, es un documento que es de gran envergadura, importante para la formación de ustedes, y es que básicamente este es un primer paso para el documento que van ustedes a desarrollar como proyecto formativo al final, en la última etapa de formación, que es la siguiente, digamos, la última que ustedes van a seguir. Bien, este documento que se llama Plan Maestro es el documento que se entrega al final del proceso de etapa lectiva. Y aquí en esto que vamos a explicar el día de hoy es la etapa de planeación del plan maestro. Entonces, muy básico para ustedes en su formación este documento y hacerlo de manera concienzuda, bien hecho, para que les quede en su cabecita cómo se realiza, para cuando ustedes lo realicen en la empresa, les quede fácil desarrollarlo. ¿Bien? Entonces, ya les voy a explicar cuál va a ser la proforma o la tabla de contenido que va a tener esta propuesta, este documento en Word, plan maestro y estrategias de distribución logística. Ya se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero antes les voy a leer lo que en la guía de formación desarrollar en esta evidencia. Esta evidencia consta de 7 partes que no vamos a entregar como siempre y es un documento en Word, parte 1 y respuesta, parte 2, respuesta, no. Vamos a hacer un documento en Word donde va a tener esta tabla de contenido. Bien, esta tabla de contenido, la información que está aquí solicitada son los 7 puntos, sino que los 7 puntos, como lo vimos en la anterior diapositiva, están completamente dispersos o digamos, no estructurada la forma de presentar esta información, y por ello es que propongo que esta evidencia se entregue mediante esta estructura de presentación de la información. ¿Me he hecho entender? Sarina, le tomas por favor. Sí, señora. ¿Cuál es la presentación? ¿Ha sido clara hasta este momento? ¿Tienen inquietudes? ¿Me las hacen saber, por favor? Sí, profe, todo claro. ¿Están muy callados hoy? Todo claro, profe. ¿Están realmente comprendiendo? Por mi parte, sí, profe. Sí, profe, sí. El objetivo y el propósito de este plan maestro. Para ello, este documento va a contemplar 7 puntos y son los que a continuación voy a nombrar. Inicialmente debes seleccionar una empresa y un posible producto o servicio a comercializar, así como un posible cliente de otro país. Hasta aquí, este primer punto nos dice que debemos hacer o debemos definir o responder 3 puntos. Primer punto,
del primer punto, o punto 1.1. Seleccione la empresa, es decir, va a escoger usted una empresa que sea logística o que tenga procesos logísticos o desarrolle procesos logísticos, sería el primer punto de este primer punto, digamos la parte A. La segunda parte del punto número 1 dice que debo definir los productos o los servicios de esa empresa. Es decir, si yo le preguntara a usted, si usted va a una empresa y a usted le preguntan, dígame cuáles son los productos o servicios de esa empresa, ¿usted hacia qué documento se dirige para poderlo buscar? Les pregunto. ¿Dónde deberían ustedes buscar o conocer esa información? ¿Dónde la obtendrían? ¿Chicos y chicas? Profe, ¿Dónde obtendrían la información? ¿me puede repetir? Es que se me fue el internet. Ok. Si ustedes están en una empresa y les preguntan, pero bueno, ¿cuáles son los productos y servicios o productos o servicios que presta la empresa donde usted está trabajando? ¿Usted hacia qué documento va a consultarlo? ¿En qué documento cree usted que esta información la puede encontrar? ¿O le va a proveer esta información? ¿En la misión, profe? En la misión, sí. ¿En qué otro documento? Muy bien. En el portafolio de servicios o brochure de la empresa. En ese documento es donde la empresa divulga a las partes interesadas o a sus clientes cuáles son los servicios que presta o productos que realiza. Bien, entonces, esta es la segunda parte o la parte B del punto 1. Selecciono la empresa, entonces selecciono la empresa y digo, empresa Alpina S.A., por ejemplo. Ya seleccioné la empresa. ¿Qué productos o servicios presta Alpina? Pues es una empresa que produce productos lácteos. Bien. Tercera parte, componente o parte C del punto número 1. Posible cliente de otro país con el cual estaría interesado en establecer relaciones comerciales. Es decir, esta empresa, aparte de ser las condiciones que debe escoger usted para poder desarrollar esta evidencia, es que sea una empresa logística o que tenga procesos logísticos y aparte de eso, que comercialice productos a nivel internacional. Bien, entonces debe tener en cuenta usted a cuál país es donde usted va a llevar ese producto o ese servicio y aquí es donde usted diría cuál va a ser el cliente, por ejemplo, Walmart en Estados Unidos, entonces va el cliente y dónde está el país donde está ese cliente. ¿Me hago entender? Entonces son esas tres partes componentes de ese primer punto. Ya más adelante les voy a explicar. Aquí no voy a hacer a grandes rasgos, pero ya más adelante les voy a decir cómo vamos a presentar esta información. Punto 2 de la evidencia. Diseñe la estructura organizacional. Recuerde que cuando vimos en la sesión anterior la estructura organizacional, yo les indiqué que la estructura organizacional es lo mismo que el qué. La estructura organizacional es lo mismo que el organigrama. Exactamente. Entonces, la representación de qué? De la jerarquía de la empresa. Es decir, en ese documento se dice quién manda a quién en la empresa, quién es jefe de quién. ¿Bien? Entonces, aquí lo que dice es que va a diseñar usted, si la empresa no cuenta, con la empresa que usted escogió no cuenta con el organigrama de estructura organizacional, usted debe diseñar esa estructura. Pero para el diseño de esa estructura organizacional debe tener en cuenta que en esa estructura esté muy clara el proceso de logística y sus cargos componentes. ¿Sí? Entonces, cuando usted revise esa estructura organizacional, si la empresa ya cuenta con esta estructura, usted deberá verificar que esa estructura cuente con los cargos, el proceso logístico y los cargos componentes de ese proceso logístico. Por ejemplo, estaría jefe de logística y a su vez, debajo de él está jefe de almacén, jefe de inventarios, jefe de bodega, auxiliar de bodega, picking, por ejemplo, auxiliar de servicios generales, si es que en ese está bajo esa línea de logística, ¿sí? Debemos especificar muy claramente cuáles son los cargos componentes del proceso logístico. Me debe quedar muy específico porque ya les voy a indicar, esa parte la quiero en otro color. Ya les voy a indicar cómo se va a presentar este punto número 2. Y adicionalmente me dice que no solamente debe usted escribir o relacionar la estructura organizacional o el organigrama,
sino que también debe usted definir las funciones de esos cargos del departamento de logística o del proceso de logística, y aparte de eso debe definir el equipo multidisciplinario. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a mostrar esas funciones? Lo vamos a mostrar a través de un manual de funciones. Ya les voy a indicar cuál va a ser la estructura de presentación del manual y para cuántos cargos mínimo van ustedes a hacer ese manual de funciones. Y como tercera parte o parte C del punto número 2, deben ustedes definir cuál va a ser esos cargos de ese equipo multidisciplinario. Ahora más adelante les voy a explicar cuál es ese equipo multidisciplinario y cómo se debería conformar. Punto 3. Proponga las estrategias de forma argumentada teniendo en cuenta la misión, visión, principios, valores y objetivos y políticas en el departamento de logística de la empresa. Cuarto, considere también aspectos como la producción, comercialización internacional, distribución física internacional y los sistemas de información, también llamados TIC. Quinta parte del documento o de la evidencia debe diseñar la planeación estratégica para comercializar y distribuir un producto o servicio, teniendo en cuenta los canales de distribución disponibles de comercialización y entrega hasta el consumidor final. El sexto. Profe, no se escucha. ¿Me están escuchando bien? Ahora sí, instructora. Sí, señora. ¿Escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Ahora sí, Sí, profe, ahora sí se instructora. escucha. Ahora sí. Profe, se volvió a pausar. Hola chicos, ¿me están escuchando bien? Ahora sí, instructora. Sí, señora. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, nuevamente les Sí, comparto profe. pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a explicarles a ustedes punto por punto de esta evidencia. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, les agradezco por favor tomarle una fotico a esta presentación porque voy a desglosar punto por aparte. Bien, para que no se me vayan a perder. Entonces, vamos a estar muy atentos a dos diapositivas. A esta que están viendo en este momento. ¿Me confirman si ya le tomaron fotico, por favor? Sí, señora, ya le envié al grupo. Perfecto. Y a esta evidencia, a esta diapositiva. ¿Bien? Entonces vamos a tomarle fotico a esta otra diapositiva. Ya voy a explicarles entonces. ¿Ya tenemos esta también? ¿Esta fotico también? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces vamos a explicar. Punto número 1 de la evidencia dice lo siguiente. Inicialmente debes seleccionar una empresa y un posible producto o servicio a comercializar, así como un posible cliente de otro país con el cual estaría interesado en establecer relaciones comerciales. Esta es una manera de responder el punto a través de esta tablita. Entonces, mire que en este punto, como les indiqué anteriormente, me estaba solicitando 3 puntos. El producto, perdón, la empresa, el producto o servicio seleccionado y el cliente potencial
y en qué país está ubicado ese cliente potencial o ese cliente de interés para nosotros. Entonces, usted podría, para responder el punto, hacer esta tablita, obviamente con su producto o servicio. Acá pondría el logo de la empresa. Aquí pondría usted el producto o el servicio sobre el cual usted va a trabajar esta evidencia, porque la empresa puede tener varios, pero usted escogería solo uno de todos. Y es muy conveniente que escriba, o digamos, puede escribir aquí el nombre del producto o agregarle una foto nítida del nombre del producto. Y aquí lo que usted haría es el nombre del cliente, la empresa cliente, y el país, Estados Unidos, sino que como acá está la foto implícita, por eso no se relacionó. ¿Me hago entender? ¿Es claro lo que corresponde a este primer punto, lo que debemos responder? Sí, señora. Gracias, Sí, Sabrina. Sí, señora. Perfecto. Entonces, miren en esta parte de lo que dice acá, y un posible producto o servicio a comercializar. Un posible producto o servicio. Chicos, muy importante, cuando ustedes le digan relaciona el producto o servicio, y está usted ya en un proceso, obviamente, de comercialización internacional, pues les agradezco, por favor, los micrófonos, apagarlos. Lo que ustedes van a hacer es hacer la ficha técnica de este producto o de servicio que ustedes van a escoger acá, la ficha técnica de ese producto o de ese servicio. ¿Cómo se hace una ficha técnica de un producto o de un servicio? Miren ustedes, por ejemplo, esta referencia de una ficha técnica de un producto que es una camisa. Debemos nosotros especificar todas las características que hacen o describen este producto. ¿Bien? Todo lo debo describir, tanto el tipo de material, diseño, tipo de, bueno, hasta el color, el peso, gramajes. Pueden escribir también el arancel, si ustedes consideran que lo pueden incorporar, zona de producción, indicaciones, presentación, todo lo que el producto cuenta para poderle informar al cliente. Las partes componentes de ese, inclusive es muy importante que, así como ese cliente lo va a recibir y todo entra por los ojos, la foto sea muy clara y muy nítida. ¿Bien? Entonces, esta es una imagen muy interesante también para que ustedes, si no tienen en la empresa una ficha técnica de todos sus productos o de sus servicios, lo realicen para que les quede fácil para el proceso de exportación. Bien, voy a seguir entonces, ya sabiendo el punto. Dime, ¿cuál es tu inquietud? Si ya el producto tiene la ficha técnica. Solamente la ingresan, Solo la la agregan, sí. Si no la Ok, hay, gracias. hay que hacerla. Si ya tienen la información, solo la incorporan en el trabajo, la cortan y la pegan. Ok, profe, gracias. Bien, perfecto. Punto número 2 de la evidencia. ¿El punto 1 ha sido claro? ¿Esas tres partes del punto 1 han sido claras? ¿Cómo las debemos desarrollar? Sí, señora. Bien. Punto 2. Diseña la estructura organizacional para el departamento de logística con sus respectivas funciones y el equipo multidisciplinario que lo compone. Entonces, miren que acá son tres partes del punto 2. Estructura organizacional para el departamento de logística. La empresa tiene su estructura organizacional general toda, pero para mí lo fundamental es que en esa estructura organizacional que usted va a desarrollar esté específica o muy clara todos los cargos componentes del proceso de logística en la empresa. Por eso es que les voy a pedir que en este punto me agreguen o me cambien el color de todo lo que corresponde al proceso de logística. Miren que acá, en este organigrama ejemplo o referencia, les puse en otro color logística, el jefe de logística y sus subordinados, el jefe de inventarios, el de compras, el jefe de almacén, el de distribución. Bien, entonces todo lo que es logística me lo ponen en otro color en ese organigrama. Ese es el objetivo de esta entrega. Adicional, ¿qué me pide? Con sus respectivas funciones. No les voy a pedir que me entreguen un manual de funciones del jefe de logística, un manual de funciones del jefe de inventarios, un manual de funciones del jefe de compras, del encargado del almacén, ni el manual del encargado del proceso de distribución. No. Lo que ustedes van a hacer es que van a escoger dos cargos. Dos cargos. Puede usted escoger los que decida, el del jefe de logística y el del jefe, por ejemplo, de almacén.
Solo dos, decisión suya, cuál escoja. Bien, entonces, ¿sobre cuál proforma de presentación del manual de funciones va usted a trabajar? ¿Sobre esta o la que la empresa ya tenga? Pero lo deben describir a través de un manual de funciones como estamos viendo acá. ¿De dónde está esta proforma? ¿De dónde la obtuve? Del documento que está en material complementario que les dije que debían guiarse, que se llama Propuesta del Diseño de un Plan Maestro de Logística Comercial, en la página 29. En la página 29 está este manual de funciones para el cargo de jefe del proceso de logística. Bien, entonces, este manual tiene varias partes componentes. Debe describir, ¿hay preguntas? Perdón. ¿Hay preguntas? No, señora. Bueno, ok. Entonces, como les digo, ustedes pueden guiarse sobre esta prueba o este formato de manual de funciones que la empresa tiene y solamente copiarla y pegarla. Bien, pero que la información que estoy solicitando acá esté completa en ese manual, no que ese manual esté incompleto y me hizo falta información de la que estoy pidiendo acá. ¿Me he hecho entender? Si ese manual que ustedes tienen en la empresa no tiene toda la información que estoy pidiendo acá, me lo deberán incorporar en ese formato que ustedes tienen de la empresa para completar el manual de la empresa. Sí, señora. ¿Me confirman, por favor, si es claro? Ok, perfecto. Sí, señora. Bueno, entonces, aquí estamos viendo que en esta primera parte del formato hay te agradezco mucho por la confirmación, mil gracias. En esta partecita debemos nosotros en el manual incorporar el logo de la empresa, porque cuando yo vea el manual, yo debo orientar a la persona que ese manual es el de esta empresa y no el de otra empresa. Bien, relativa. La parte siguiente del manual de ese formato dice identificación. Entonces, en esta identificación, mire que me están diciendo acá unidad organizativa, que es el proceso de logística, porque lo que vamos a hacer es 2 cargos del proceso de logística de la empresa. 2 cargos logísticos. Entonces, aquí ustedes pueden poner, en vez de unidad organizativa, podrían poner proceso, 2 puntos, los mismos, sería lo mismo para el otro manual que van a hacer del otro cargo. Y aquí dice pues el cargo, y aquí pondrían el cargo. Entonces, si van a hacer el manual de funciones, pues manual de funciones, nombre del cargo, jefe de logística. O si le van a hacer el manual de funciones de inventario, pues entonces ponen auxiliar de inventario. ¿Bien? Ok. Tercera parte, relaciones jerárquicas. Aquí en esta parte lo que nosotros vamos a describir es la parte de mando, línea de mando. Responsable ante quién, es decir, quién es el jefe de este cargo, quién es el jefe inmediato de este cargo. El jefe del jefe de logística sería en su línea el que está delante de él, que sería ¿quién? El gerente. Depende de la estructura organizacional. Entonces, aquí pondríamos gerente, en este caso gerente general. Siguiente parte, componente del formato. Se coordina con, es decir, con qué equipos o con qué cargos trabaja este cargo para poder desarrollar sus actividades. Entonces, en este cargo, este espacio, perdón, usted lo que podría preguntarse para responder bien aquí o qué cargos va a incluir aquí, usted debe responderse a la siguiente pregunta. ¿Con quién o qué cargo debe comunicarse este cargo para su relación? Sería la pregunta básicamente. ¿Bien? Hasta Instructora, qué pena, no sé si sea mi internet, pero te escucho cortado. aquí es Yo opino lo esta mismo, que primera. no se escucha bien, profe.
Profe, ¿podría repetir? No se escuchó nada. Profe, no la estamos escuchando. Listo, chicos, ¿me están escuchando y me están viendo bien? Ahora sí la escuchamos. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Bueno, cuando no me estén escuchando, me paran, por favor, les agradezco porque yo sigo hablando y entonces ustedes no me están escuchando. ¿Me comentan hasta qué parte entendieron? ¿Hasta qué parte escucharon mi voz, por favor? Estábamos en la parte de que teníamos que escoger dos cargos, de los cuales teníamos que hacer la descripción de cada uno de ellos y que debíamos de colocarle el logo de la empresa y adicional a eso, en el donde dice puesto de trabajo, tocaba cambiarle a nombre de cargo y poner ahí el cargo correspondiente. Ok, íbamos entonces sin identificación. Ahora vamos con relaciones jerárquicas. En este espacio de las relaciones jerárquicas tenemos dos partes. Responsable ante, entonces aquí lo que vamos a describir es la línea de mando, es decir, quién manda a quién. Este cargo tiene un jefe inmediato. ¿Cuál sería el jefe inmediato del jefe del proceso de logística? Sería el anterior a él, que sería el gerente. En este caso, pues para esta empresa se llama gerente general. Bien, entonces, en esta segunda parte dice se coordina con. Aquí lo que nosotros debemos especificar es qué cargos son los que trabajan bajo o con este cargo, cuál es su equipo de trabajo, a quiénes requiere para poder ejecutar sus funciones. Es decir, la pregunta que tendría usted que hacerse acá para responder adecuadamente o definir adecuadamente estos cargos es con quién o qué cargos debe comunicarse este cargo, con quién o qué cargos, para ejecutar de manera adecuada sus funciones. ¿Me he hecho entender? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, señora. Sí, señora, todo claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos con esta siguiente parte componente del formato que se llama la descripción específica del cargo. Aquí, en esta primera parte, la función básica realmente se llama objetivo del cargo. ¿Cuál es la función básica o la razón de ser de ese cargo? La misión de ese cargo. Entonces, ¿por qué existe ese cargo en la empresa? Todos los cargos tienen una razón de ser. Entonces, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, para este cargo que es el de el jefe de logística? ¿Cuál es la función principal del jefe de logística? Sería la pregunta. ¿O cuál sería la función principal de un auxiliar de bodega? Dependiendo del manual que usted vaya a hacer, pues aquí el cargo obviamente difiere o cambia de acuerdo al cargo que usted esté haciéndole el manual de funciones. Posteriormente va a definir las responsabilidades y autoridad. En este caso, usted lo que haría es describir todas las funciones principales que el cargo ejecuta durante su día o jornada laboral. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta que cuando usted va a redactar las funciones de un cargo, como ustedes ven, son redactadas en verbo en infinitivo, es decir, ar, o ir. Por eso ven ustedes verbos como revisar, dirigir, apoyar, controlar, mantener, etc. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Esta siguiente parte del documento dice perfil del cargo. En esta parte lo que vamos a especificar son los requisitos del cargo, es decir, qué formación y experiencia se requiere para que este cargo lo ejecute una persona. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, si por ejemplo el día de mañana se va el jefe de logística, pues si yo voy a contratar su reemplazo, debo tener en cuenta que me cumpla con esta educación, me cumpla con esos parámetros de experiencia. Y no solamente el que vaya a contratar, sino que el existente cumpla con estos parámetros, porque a veces cuando están en certificación de calidad en las empresas,
revisan que la empresa tiene sus requisitos, pero que internamente no los está cumpliendo. Es decir, yo puedo tener aquí el jefe de logística y el jefe de logística debe tener una educación de, por ejemplo, licenciado o administrador de empresas, ingeniero industrial, por ejemplo, o tecnólogo en gestión logística, pero el que está actualmente es, por ejemplo, un economista. Entonces, no está relacionado lo que está, digamos, documentalmente con lo que realmente se está ejecutando. Bien, experiencia, haberse desempeñado como gerente de logística en puestos similares. Entonces, o puede decir también la experiencia, ejecutar puestos o gerencia de logística mínimo 1 año en una organización. Bien, entonces es muy importante definir la educación y la experiencia en manual de funciones. Habilidades personales. También es fundamental que en el manual de funciones definamos las habilidades con la que debe tener o debe contar esa persona que desea realizar o ejecutar este cargo. ¿Bien? ¿Qué habilidades debe tener o poseer ese funcionario que va a ejecutar este cargo? Y finalmente, este manual de funciones debe tener una firma, un nombre, un cargo y una fecha en que es aprobado este manual, porque no, por ejemplo, el jefe de talento humano no puede diseñar este manual y pasárselo a la persona, digamos, que debe ejecutar el cargo sin antes un superior autorizar ese documento. Bien, entonces por eso es que debe haber también esa habilidad de revisar muy bien la información y darle aval por un superior de la información antes de ser emitida. ¿Hasta aquí ha sido clara la explicación? ¿Hay inquietudes al respecto? ¿Me confirma si son tan amables? No, señora. Ok, entonces en conclusión, para el punto debemos hacer 2 manuales de funciones para 2 cargos logísticos de la empresa. 2 manuales de funciones para 2 cargos. ¿Bien? Entonces, miren que del punto 2 teníamos que debemos hacer la estructura organizacional, que esa estructura organizacional debe tener resaltado todos los cargos logísticos en otro color. Segunda parte del punto 2, debo hacer las funciones de mínimo 2 cargos. ¿Sí? Es referente a la firma, o sea, ¿quién firma? No, ¿Nosotros solamente o...? ponen el nombre de una persona, pero para que ustedes sepan en las empresas cómo funciona realmente. ¿Sí? Para efectos del ejercicio, lo Ok, que ponen es un nombre del jefe que autoriza la documentación en la empresa. ok, profe, gracias. ¿Sí? Si el gerente es el que autoriza toda la documentación que hacen los subordinados, pues al gerente hay que pasar el documento para que lo autorice. Entonces ponen el nombre de la persona entre paréntesis o guión gerente. ¿Bien? Ok, profe, claro, gracias. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, manual de funciones acá y equipo multidisciplinario que lo compone. Entonces, vamos a ver cómo es eso del equipo multidisciplinario. ¿Eso qué es? Esto que estamos viendo acá. ¿Qué es o qué función tiene un equipo multidisciplinario en el proceso logístico? Es aquel que está formado por grupos de personas con diferentes formaciones académicas o especialidades y experiencias profesionales que trabajan en conjunto, ya sea de manera habitual durante un tiempo determinado para resolver un problema realmente logístico. Este equipo multidisciplinario está conformado normalmente en una empresa por este tipo de cargos. Una persona que está encargada del servicio al cliente, de ventas y de mercado, una persona encargada del transporte o de la distribución, otra persona encargada de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, otra persona encargada de recursos humanos o jefe de talento humano, otra persona encargada de las finanzas y de las compras, pero esto no es camisa de fuerza, que este equipo multidisciplinario realmente tenga todos estos cargos para que lo conformen. Se puede escoger de acuerdo a la necesidad de la organización. Entonces usted cuando va a conformar este equipo multidisciplinario, usted lo que va a decir es, para que mi proceso logístico funcione óptimamente, ¿a quiénes o a qué cargos debo yo involucrar realmente para que todos realmente estemos sincronizados para poder tomar muy buenas decisiones? ¿Por qué es que es necesario crear estos equipos multidisciplinarios en el proceso logístico? Porque logística no es una isla, él no trabaja solito, hermético. Él necesita de los demás procesos de la empresa, de un representante de los demás procesos de la empresa, para decirle, mire,
usted, por ejemplo, yo soy logística, usted es servicio al cliente, usted se comprometió con el cliente a entregarle en cuánto tiempo. No, nosotros le dijimos al cliente en la orden de compra que el producto le va a ser entregado en 3 días. Logística lo debería saber, claro, servicio al cliente le debe transmitir esa información de cuál es la promesa que le está brindando al cliente de servicio para que internamente logística haga todo su proceso, organice todas sus actividades de modo tal que podamos brindarle esa respuesta al cliente de manera oportuna. Lo mismo, por ejemplo, con el área de tecnologías de la información y comunicación. Si yo necesito que el jefe, por ejemplo, de tecnologías de la información y comunicación haga parte de mi equipo, yo como jefe de logística lo necesito. Porque si yo, por ejemplo, estoy viendo que me hace falta mejorar el tiempo de respuesta al cliente, y el tiempo de respuesta al cliente lo voy a mejorar garantizando que tenga yo GPS en todo el proceso de distribución, por ejemplo, yo tengo que saber que debo tener una tecnología, incorporar una tecnología en mi proceso logístico para que yo pueda ser más ágil al momento de la entrega y garantizar que si el camión, por ejemplo, se varó, yo pueda saber que él se varó y hacer o tomar una acción inmediata de contingencia para que haya un relevo y pueda yo evitar no cumplirle al cliente con el tiempo de entrega. Si ven que son muchas cosas que yo debo analizar, pero no solamente solito lo puedo hacer, por eso necesito incorporar ese tipo de personal de la empresa para que entre todos solucionemos también problemas. Si se me presenta un problema, yo convocar inmediatamente ese comité de equipo multidisciplinario para poder solucionarlo de la mejor manera y entre todos poder dar una buena solución. Entonces, este equipo multidisciplinario son miembros que pueden conformar el equipo multidisciplinario, que lo que hacen es lograr una colaboración entre todos esos líderes de esos procesos para de manera conjunta solucionar problemas que se pueden generar o hacer más efectivo o eficiente el proceso logístico. Es claro el objetivo y cómo conformar un equipo multidisciplinario logístico en una organización, por favor, me confirma si son tan amables. ¿Me están escuchando bien? Estimados Sí, señora. Sí, yo sí estoy profe. escuchando bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a presentar la información? Ya que en este punto me está solicitando el equipo multidisciplinario. Me está diciendo que debo conformar ese equipo multidisciplinario si es que la empresa en este momento no cuenta con él. Si la empresa de ustedes que ustedes escogieron no tiene equipo multidisciplinario, chicos, deben conformarlo. Bien, entonces, ¿cómo lo van a conformar? Como les acabo de explicar, ustedes ya saben qué cargos van a ser parte de ese equipo y lo que sencillamente vamos a hacer es una tablita. Para dar respuesta a este punto vamos a hacer una tablita, entonces ponemos esta tablita, tabla de conformación de equipo multidisciplinario, empresa XXX, la empresa que ustedes definieron para trabajar esta evidencia, y van a hacer esta tabla. Entonces, en la primera columna ponen proceso logístico y los cargos que componen el equipo multidisciplinario del proceso logístico en la empresa XXX. Y relacionan aquí los cargos que ustedes consideran pertinente incorporar para este equipo multidisciplinario. Eso simplemente son nombres de cargos, no quiere decir que sean estos los que debe incorporar, sino que usted plantea los que usted considere que son importantes que hagan parte de este equipo. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, recordemos que esta diapositiva ya la hemos visto en sesiones anteriores y estas son las partes componentes fundamentales de todo el proceso de la cadena logística o ciclo de la logística empresarial en una empresa productora. Yo debería tener en ese equipo multidisciplinario un representante de planeación, un representante de compras, un representante de la parte de aprovisionamiento de materia prima, de almacenamiento de materia prima, de producción, de etiquetado. Es decir, muchas de estas actividades las hace un solo cargo en la empresa, pero revise muy bien que tenga un representante de cada una de ellas en ese equipo. Es lo que quiero dejarles aquí una salvedad. El responsable de cada proceso es el que hace parte del equipo multidisciplinario
de esta cantidad de actividades que son necesarias controlar para que el proceso realmente genere la satisfacción que se requiere. ¿Bien? Vamos entonces con el punto número 3 de los 7 puntos que corresponden a esta evidencia. Proponga las estrategias de forma argumentada teniendo en cuenta la misión, la visión, principios, valores, objetivos y políticas para el departamento logístico de la empresa. Este punto 3 y 4 lo vamos a desarrollar a través de esta tablita. Entonces, este punto 3, en lo que acabo de leerles, aquí lo que nos está solicitando este tercer punto es generar estrategias solamente para el proceso logístico, que se relacionen o apunten al cumplimiento de la misión, de la visión, de los principios, de los valores, de los objetivos y de la política de la empresa. Y el punto número 4 me dice que adicionalmente a lo anterior, al punto 3, debo también tener en cuenta incluir en el planteamiento de las estrategias aspectos de producción, comercialización internacional, distribución física y sistemas de información. Es decir, en este cuarto punto, lo que me está solicitando es que debo generar estrategias particulares para cada uno de estos 4, procesos de la empresa. Entonces, ¿para qué? Yo debo generar estrategias particulares para cada uno de estos 4 para mejorar la eficiencia de la producción, de la comercialización internacional, de la distribución física internacional, de los sistemas de información o informáticos de la organización y de esta manera mejorar la satisfacción del cliente. Entonces yo debo diseñar estrategias para que apunten a cada uno, al logro o a la mejora de cada uno de estos 4. Entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar la evidencia? En esta tabla vamos a dar respuesta al punto 3 y al punto 4. Esta tablita que ustedes ven acá. Aquí en esta tablita, aquí les puse 3 ejemplos de estrategias para el proceso logístico. 3 estrategias. Acá le puse, no es que sean esas las que ustedes van a incorporar en su tabla, sino que son ejemplos, guía o referentes para que ustedes sepan cómo se puede redactar una estrategia. Entonces, por ejemplo, miren esta estrategia, crear un equipo multidisciplinario de logística. Si la empresa no tiene el equipo multidisciplinario, como les acabo de explicar anteriormente, pues una estrategia que usted formula o propone para mejorar el proceso de logística de la empresa es crear un equipo multidisciplinario, ya por las razones previamente explicadas. Mantener una respuesta rápida al cliente también es una estrategia, porque si yo mantengo una estrategia de enfoque rápido de respuesta al cliente, pues obviamente va a tener una satisfacción y una fidelidad del cliente hacia la empresa. Realizar investigaciones de mercado. Las investigaciones de mercado en una empresa, básicamente lo que se hace es conocer o entender mejor mi segmento del mercado al cual estoy apuntando, para entender mejor esas necesidades de ese cliente o de ese segmento del mercado. Para eso es que se hacen las investigaciones de mercado. Entonces, en esta parte les puse ejemplos de estrategias para el proceso de logística, es decir, para dar respuesta al punto número 3. Pero también ustedes van a incluir en esta tabla estrategias para mejorar la producción, para mejorar la comercialización internacional de ese producto o de ese servicio que ustedes escogieron, para mejorar la distribución física internacional de ese producto o de ese servicio que escogieron, y estrategias para mejorar los sistemas de información de la empresa, que permitan ¿qué? Hacer seguimiento en las etapas de la cadena de abastecimiento, ¿bien? O controlar cada una de las etapas de la cadena de abastecimiento. En conclusión, lo que vamos a hacer es que en este punto 3 y 4, en esta tabla, vamos a plantear mínimo una estrategia para el proceso logístico, es decir, una mínimo, del punto 3, mínimo una estrategia, y para el punto 4, mínimo una estrategia por cada una de estas 4. Es decir, en esta tabla deben existir mínimo cuántas estrategias para dar respuesta al punto 3 y 4. ¿Cuántas mínimo deben estar en estrategias? De definición de estrategias, chicos. 5.
Exactamente. Entonces, mínimo 5 filas de esta tabla deben estar diligenciadas con estrategias. Ustedes pueden, de manera más organizada, escribir aquí estrategia, proceso logístico, 2 puntos, y escriben la estrategia enfrente. Pueden escribir estrategia para producción, 2 puntos, estrategia de producción, y escriben la estrategia. Estrategia de comercialización, 2 puntos, y escriben la estrategia. Estrategia de distribución física internacional, 2 puntos, y escriben la estrategia de distribución física internacional. Y lo mismo con la estrategia de sistema de información, y escriben la estrategia de sistema de información. De esta manera damos respuesta adecuadamente al punto 3 y 4 a través de esta tablita que les estoy proponiendo, que van a responder este punto 3 y 4. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Inquietudes al respecto hay? Profe, o sea, esa tabla nos sirve para el punto 3 y 4, donde debemos Sí. implementar estrategias en cuanto al proceso de logística. Logística. También nos toca incluir sobre Estrategias sistemas de producción, para la producción, estrategias para la distribución internacional, estrategias para la distribución física internacional y estrategias para el sistema de información de la empresa. Ah, listo, profe. Cuando se habla de sistema de información, se habla de tecnologías de la información y comunicación, TIC. Este cuarto punto, ¿vale? Listo, sí, señora. Ok, muy bien. Quinto punto de los 7. Diseñe la planeación estratégica para comercializar y distribuir el producto o servicio que usted eligió para esta evidencia, teniendo en cuenta los canales disponibles de comercialización y entrega hacia el consumidor final. Aquí, lo que nos está solicitando el documento es que usted defina estrategias para poder lograr una muy buena comercialización y una muy buena distribución. En este punto les voy a proponer que me diseñen mínimo 2 estrategias para comercialización y 2 estrategias para la distribución del producto o servicio. Aquí en esta imagen se describen algunos ejemplos de estrategias de distribución exclusiva, distribución selectiva, distribución intensiva y distribución extensiva, donde se explican las estrategias de distribución. En el material complementario hay un documento que se llama Estrategia de Distribución, que ustedes pueden descargarlo para que ahonden más en cuanto a esta temática. Bien, les puse ejemplos en existen ejemplos en ese documento para que sean de referencia para usted desarrollar adecuadamente este punto, ¿vale? Entonces, debemos tener en cuenta que para este punto vamos a definir mínimo 2 estrategias y 2 objetivos de comercialización y dos estrategias de comercialización del producto o servicio, y mínimo 2 objetivos y estrategias de distribución del producto o servicio que ustedes desean exportar a ese país elegido. ¿Bien? Perdón, ¿he sido claro? ¿He sido claro hasta acá? Sí, señora. Ok, estamos tomando fotico de aquí para allá, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Bueno, esta es una diapositiva en donde les planteo también ejemplos de estrategias de comercialización o también llamadas estrategias de mercadeo o de marketing. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, estrategias de publicidad, de Custom Relation Management o relaciones, administración de las relaciones con el cliente o promoción de ventas, merchandising, fuerza de venta, relaciones públicas, entre otras. Entonces, como les digo, estos son ejemplos de estrategias de comercialización. Recuerden que ustedes deben proponer mínimo 2 objetivos para mejorar la comercialización de ese producto o servicio y mínimo 2 estrategias para mejorar la comercialización de ese producto o servicio en ese país destino que ustedes eligieron. ¿Bien? Ok, ¿dónde les propongo que desarrollen este punto? Como ustedes se dan cuenta en el punto, me dice que debo diseñar la planeación estratégica para comercializar y distribuir ese producto o servicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a diseñar la planeación estratégica sobre este formato. Entonces, les agradezco por favor tener una fotico de esta imagen para que sobre esta proforma o esqueleto diseñen la de ustedes. En la parte superior escriben el título Plan Estratégico. Normalmente los planes estratégicos se hacen por 5, más de 5 hasta 10 años. Ustedes escriben aquí el periodo de tiempo que ustedes decidan. Y aquí escriben para la comercialización y distribución del producto o del servicio y el nombre del producto o el servicio, ¿bien? Para la empresa tal, ¿bien?
Y en esta parte lo que van a describir es la misión de la empresa. Ya saben que esta evidencia 6 se realiza en la misma empresa donde hicieron la evidencia 3, entonces ustedes esta información ya la tienen, solo es copiarla y pegarla, la misión, la visión, los valores, las políticas institucionales o empresariales, los objetivos. Esto sí ya es lo diferente que lo que estamos pidiendo acá, ¿bien? Pero esta parte de aquí para arriba, toda ya la tienen. Es claro, ¿verdad, mis chicos? ¿Preguntas tenemos hasta aquí? Ok, bueno, entonces, esta parte sí es diferente, objetivos estratégicos, porque aquí el punto me está solicitando es que haga el plan estratégico para mejorar la comercialización y la distribución. Entonces, debe ir enfocado todo, tanto objetivos como estrategias, deben ir enfocadas a poder cumplir con la mejora de la comercialización y distribución de ese producto o servicio. Entonces, les propongo para este punto, como lo dijimos en estas diapositivas, van a definir 2 objetivos y 2 estrategias para la comercialización del producto y mínimo 2 objetivos y estrategias para la distribución del producto o servicio. Y esas las van a definir en esta tabla que estamos viendo acá. Entonces, acá, en objetivos, me escriben el objetivo, como son 2 objetivos que deben plantear para comercialización y 2 objetivos para distribución, me pueden escribir aquí objetivo número 1 de comercialización y escriben el objetivo, y aquí objetivo número 2 de comercialización y escriben el objetivo. Y al ladito escriben el objetivo número 1 de distribución, y aquí abajito el objetivo número 2 de comercialización. Entonces ahí ya ustedes han desarrollado o definido los 2 objetivos para comercialización y los 2 objetivos para mejorar la distribución de la empresa. Aquí me equivoqué, aquí es distribución. Voy a corregir de una vez para que no se me vayan a confundir. Muy bien. Y aquí, entonces, debajo de eso, recuerden ustedes que las estrategias me ayudan a cumplir los objetivos, por eso es que van debajo de los objetivos, las estrategias. Y entonces me dice, les decía anteriormente que vamos a definir mínimo 2 estrategias para cada objetivo y 2 estrategias para comercialización y 2 estrategias para distribución. Entonces, acá podrían ustedes relacionar debajo estrategia número 1 de comercialización, estrategia número 2 de comercialización, estrategia número 1 de distribución y estrategia número 2 de distribución. Y la relacionan ahí cuál va a ser la estrategia que ustedes van a proyectar a trazar para poder lograr estos objetivos que están ustedes definiendo acá. Bien, estas estrategias son directamente relacionadas para cumplir estos objetivos que ustedes están relacionando aquí. Bien, hasta aquí es claro. ¿Hay inquietudes al respecto? No, señora, por mi parte no. Gracias, Sabrina. Ronald, Stephanie. Todo claro, profe. Ok. No, señora. Todo entendido. Perfecto, muy bien. Este punto final, indicadores y metas, es opcional, no es obligatorio que lo realicen. Sin embargo, una buena planeación estratégica debería tener definidos los indicadores y metas que me van a ayudar a cumplir con esas estrategias que están trazando acá. Por eso lo puse acá, para que vean que realmente se debería poner, pero no es obligatorio para la entrega de la presente evidencia. Recuerden que las estrategias a formular van a contribuir al cumplimiento de cada uno de los objetivos, ya sea de comercialización o de distribución. ¿Bien? Vamos con el punto 6 de la evidencia. Elabore el POAM o la matriz POAM. ¿Qué traduce POAM? Matriz de perfil de amenazas y oportunidades del medio. Perfil de oportunidades y amenazas del medio. Esa sigla es lo que traduce. Y la POAM lo que me permite a mí es analizar el contexto externo de la empresa. Todo lo que pasa fuera de la empresa, esa matriz me ayuda a conocer esos factores que le afectan a la empresa. Pero es muy diferente la POAM a la DOFA, porque la DOFA me analiza tanto el contexto externo como el interno, pero la POAM solamente se enfoca a analizar el contexto externo de la empresa. ¿Es claro hasta acá? Sí, señora. Ok. Muy bien. Entonces, para este punto van a desarrollar la POAM correspondiente al proceso de distribución. Vamos a poner el proceso de distribución y vamos a analizar qué factores me afectarían el proceso de distribución o qué oportunidades tendría yo en mi proceso de distribución.
al país donde se va a comercializar ese producto o ese servicio que usted escogió para esta evidencia, ¿bien? Entonces es una distribución internacional, no es una local. Entonces por esa razón les pongo aquí una imagen de la distribución física internacional y todos los procesos que en ella se realizan. Entonces, para poder cubrir muy bien o analizar muy bien cuáles son esas amenazas y esas oportunidades que el medio externo de la empresa me puede generar para poder yo o beneficiarme de ellas, como si son oportunidades, o blindarme o tener presente ellas y qué hacer en caso tal si me presenten esas amenazas durante el proceso, por ejemplo, de exportación. ¿Bien? Entonces, lo que vamos en conclusión a realizar en este punto 6 es una matriz POAM. ¿Para qué? Para diagnosticar, identificar cuáles son esas oportunidades que me puedo aprovechar yo y cuáles son esas amenazas que me podrían impactar, ya sea positivamente o negativamente, e impactar de manera alta o impactar de manera media o impactar de manera baja. ¿A qué? A mi proceso de distribución internacional de ese producto o ese servicio que yo escogí, que voy a llevar a ese país destino. ¿Bien? O que lo voy a vender. Entonces, hay un material que inicialmente les dije, material complementario, que es el material 13, llamado POAM UPB, que es el material que les va a explicar muy bien cómo realizar esta matriz POAM. Entonces, en conclusión, esta matriz POAM lo que me hace es analizar el entorno externo, que nos puede, donde en este podemos analizar qué nos puede afectar, que son las amenazas, o qué nos puede beneficiar, que son las oportunidades durante la ejecución del proceso de distribución logística internacional de esta mercancía o de este producto o de ese servicio hacia ese país destino. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Es claro el punto 6? Sí, señora. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esa matriz POAM o cómo es que se hace? Ese documento de material complementario está mucho más explícito, pero aquí les voy a explicar cómo se hace la matriz POAM. Esta matriz o herramienta se debe diseñar o se debería diseñar a través de los siguientes pasos. Primero, para poder diseñar esta es la matriz POAM. Está compuesta por factores, por oportunidades, amenazas e impactos. Entonces, para poder diligenciar adecuadamente la matriz, primero debería yo identificar cuáles son los factores que podrían afectarme o beneficiarme a la empresa en el proceso de distribución. Entonces, aquí dice que primero debo hacer una lluvia de ideas. Debo escribir en una hojita todas las ideas de factores que pueden llegar a afectar. Pero entonces no determinar factores porque sí, yo tengo que saber que hay factores, por ejemplo, ¿de qué tipo? Factores económicos, factores políticos, factores socioculturales, factores tecnológicos, factores geográficos, globales, y todos los demás factores externos que yo les expliqué en la sesión anterior. Aquí se queda cortico esta cantidad de factores, ¿por qué? Recuerden que estamos desde hace 2 años con el factor biológico, que es un factor externo que me está afectando la empresa y la exportación. Entonces, debo contemplarlo también y analizarlo. Una vez yo ya he hecho mi listado y tipificado los factores, es decir, alza del dólar, yo sé que alza del dólar es un factor económico y que yo lo debo contemplar, por ejemplo, acá. ¿Ven? Acá les puse, por ejemplo, alza del dólar. Entonces, es un factor económico y voy a empezar a analizarlo. Entonces, ¿debo analizarlo en qué? Entonces, me pregunto, ¿es un factor que es una oportunidad o es una amenaza para mi proceso de distribución? Si se ve alza el dólar, ¿es una oportunidad o es una amenaza? Les pregunto. Si yo estoy exportando mi producto o mi servicio y se sube el dólar, ¿es una oportunidad o es una amenaza para la empresa? ¿Qué opinarían ustedes? Chicos, estimados aprendices, ¿qué responderían ustedes ante esa pregunta? Oportunidad. Es una oportunidad, porque yo voy a vender en dólares, recibo dólares, pero cuando haga la conversión voy a recibir más pesos por $1. Caso contrario sería que el dólar baje. Voy a recibir menos pesos por $1 y ya no sería una oportunidad sino una amenaza, porque se estaría avaluando el peso sobre el dólar. ¿Bien? Entonces, por eso yo debo de identificar primero si este factor
¿Es una oportunidad o es una amenaza? No va a ser oportunidad y amenaza a la vez, es decir, yo no voy a llenar aquí la oportunidad y la amenaza a la vez, o es oportunidad o es amenaza. Aparte de saber si es una oportunidad o una amenaza, yo debo tipificar si es una oportunidad que va a tener un impacto alto, medio o bajo. Lo mismo la amenaza, si va a ser un impacto que me va, si es una amenaza que me va a impactar alto, o me va a hacer un impacto medio, o me va a dar un impacto bajo. Cuando yo ya he definido si es una oportunidad o una amenaza y el impacto, pues acá sería ya analizar si el impacto hacia el éxito del negocio va a ser un impacto alto, medio o bajo. Puede a veces ser el mismo que está aquí en la oportunidad, pero a veces puede ser que para el éxito ya del negocio pueda ser, acá puede ser alto, pero aquí pueda ser medio. Bien, les muestro aquí una matriz POAM ya diligenciada, que es la que está en mi monografía de la UIS. Esta matriz POAM es una referencia para que tengan ustedes en cuenta, miren los factores que yo describí aquí, algunos factores que se pueden ustedes guiar, digamos, como referencia, pero ustedes obviamente van a escribir mejor o mayores factores. Y acá pueden ustedes ver cómo se calificaron o se tipificaron de acuerdo pues a lo que ven en la monografía del contexto de la empresa de construcción. Bien, pueden ustedes agregar más factores de los que están acá, obviamente porque el mundo evoluciona y hay cada vez más factores, como lo estamos viendo por el factor biológico del COVID. Y recuerden que el factor o es amenaza o es oportunidad, no se diligencia en ambas columnas. Bien, entonces el impacto ustedes también lo analizarían. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, señora. Y esta es una matriz muy, digamos, esta también es otra matriz POAM, pero, digamos, presentada la información de manera diferente. Si se dan cuenta, hasta de pronto es un poco más fácil que, por ejemplo, presentarla de esta manera o más agradable para que sea más clara y verla de esta manera, por ejemplo. Miren, acá vemos los factores económicos, políticos, sociales, competitivos, geográficos, tecnológicos. Ustedes pueden agregarles muchos más y pueden agregar aquí cuáles son los aspectos o factores dentro de esta gran, parte componente. Bien, acá ven la tipificación y este es otro ejemplo guía referente para ustedes hacer su propia matriz POAM. Bien, vamos a explicar el último punto, punto número 7 de la evidencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Es claro? Ya casi vamos a terminar. Perfecto, muy bien. No se preocupen que ya casi empieza el partido y solo este es el último punto de la evidencia. Ok, perfecto. Ahora con cada uno de estos puntos que anteriormente explicamos, vamos a construir ya nuestra propuesta porque de toda la información que nos está pidiendo esto, lo vamos a poner o a incluir dentro del documento Plan Maestro, que fue el documento o la tabla de contenido que les expliqué o que les mostré anteriormente. Entonces, adicional de esa tabla de contenido que les mostré allí, dentro de esa tabla van ustedes a relacionar dos puntos. Mire que acá dice, detallando además las características del entorno donde se piensa realizar la distribución de ese producto o de ese servicio que escogieron. Analizar el sector de esa empresa y el ambiente macro y micro de la empresa. Cuando usted le pide que analice el sector y que analice el ambiente macro y micro de la empresa, acá le están pidiendo que identifique cuál es el sector económico de esa empresa. Y aquí le están pidiendo el ambiente macro y micro, le están pidiendo que haga o defina su matriz DOFA. Que la matriz DOFA analiza el entorno macro o externo y el entorno micro o interno de la empresa. Bien, entonces en este punto lo que vamos a responder es ¿cuál es el sector económico de la empresa? De la empresa que ustedes escogieron para el desarrollo de la presente evidencia. Van a identificar y analizar el sector económico de ese producto o de ese servicio. Recuerden ustedes que eso lo expliqué en la sesión anterior. Tenemos varios tipos de sectores económicos, ya sea sector primario, secundario, terciario. Entre esos revisen dónde en cuál de ellos hacen parte ustedes con ese producto o ese servicio. Y dice que vamos a construir, va a analizar usted el ambiente externo o interno, macro o micro, que sería a través de la matriz DOFA. Van a realizar la matriz DOFA
en donde esta matriz DOFA ustedes ya tienen en este momento la mitad de la DOFA. ¿Por qué ya tienen la mitad de la DOFA? Porque ya hicieron la matriz POAM. Y la matriz POAM es la matriz que analiza el análisis externo de la empresa. Pero la DOFA me dice analice el contexto interno y externo. Es decir, ¿cuál contexto me faltaría analizar para construir completamente la DOFA? ¿Cuál me faltaría? Las amenazas y fortalezas. Me faltaría las debilidades y las fortalezas que hacen parte del contexto interno o el análisis interno, porque la POAM ya me dio las oportunidades y las amenazas. Me faltaría definir las debilidades y las fortalezas. ¿Bien? Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Sí, señora. Sí, Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que ustedes me deben entregar? Me deben entregar un documento en Word, formato Word Cena institucional, que contemple estos 11 puntos durante el desarrollo de ese documento. Primero, debe tener ese documento, esta tabla de contenido, que tenga primero la portada del documento donde relacionan las personas que realizaron el documento, ¿bien? Los nombres de los integrantes del grupo. 2, introducción. Ustedes ya saben hacer introducción porque cuando hicimos el documento de la investigación, les expliqué cómo se hacía una introducción. ¿Bien? Tercer punto, objetivo del plan maestro logístico. En el documento que les expliqué que tenían ustedes en material complementario, que es el que se llama, perdón, aquí, se llama, un momentico, propuesta, diseño de un plan maestro de logística comercial. En este documento, por favor, guíense mucho para poder desarrollar el documento que les estoy pidiendo. Bien, en ese documento ustedes tienen ahí un ejemplo de un objetivo de plan maestro logístico para que lo lean y tengan esa referencia, no para que lo tomen y lo peguen y lo cambien algunas cosas, sino para que lo tengan de referencia para poder plantear el propio de ustedes. En este punto 4 dice generalidades de la empresa. Dentro de este punto van a desarrollar la razón social de la empresa, entonces simplemente escriben empresa X, Y, Z o empresa tal, pero escriben si es sociedad anónima, sociedad limitada, ¿bien? Sector económico, describir a qué sector económico pertenece la empresa, primario, secundario, terciario, lo que ya he pedido, pero es que aquí está organizada la información. En los puntos, los 7 puntos de la evidencia que les expliqué hace poco, la información está dispersa para poder presentarla a través de una propuesta de plan maestro. Por eso aquí está esa misma información de esos 7 puntos, pero condensados de una manera organizada. ¿Bien? 4.3, estructura organizacional del proceso logístico, es decir, el organigrama. 4.4, escriben aquí el manual de funciones de los 2 cargos del proceso logístico que les expliqué cómo hacer el manual de funciones y lo van a incorporar en este punto 4.4. Punto 4.5, conformación del equipo multidisciplinario. Aquí van a insertar esa tabla de conformación de equipo multidisciplinario de la empresa que ustedes escogieron. Simplemente aquí me escriben la tabla. Pueden escribir un párrafo inicial para introducción de esa tabla. No simplemente poner la tabla, sino dicen a continuación se muestra el equipo multidisciplinario para la empresa, en el proceso logístico de la empresa tal. Quinto punto, portafolio de producto o servicio de exportación. Aquí van a describir o agregar la ficha técnica del producto o servicio a exportar. Ya les expliqué cómo hacerlo. 5.1, país destino de exportación de producto o servicio. Van a relacionar el nombre del país destino, simplemente. País destino, Estados Unidos, cliente, Walmart. ¿Bien? 6, formulación de estrategias de proceso logístico. Van a insertar el desarrollo de la tabla del punto 3 y 4, donde le dije que en esa tabla vamos a responder el punto 3 y 4. ¿Bien? El 7º punto, planeación estratégica de la comercialización y distribución del producto o servicio. ¿Recuerdan esta tablita? Esa es la que van a incorporar para el desarrollo del punto 7 de esta evidencia. Esta tablita completamente diligenciada. Punto 8, herramienta de diagnóstico del análisis externo. Van ustedes a incorporar la matriz POAM desarrollada, completamente diligenciada, pero también incorporándole en el análisis
e interpretación de lo que analizaron al identificar esos factores y al definir esos impactos. Entonces, aquí lo que van a analizar, se pueden guiar en la monografía por la explicación, análisis que yo les hice ahí en la monografía de esos factores para que se guíen. Y aquí lo que dicen es, toman en cuenta los factores que son de alto impacto y sobre eso analizan qué pasaría o qué es lo que harían como empresa. ¿Bien? Punto 9. Herramienta conjunta para el análisis interno y externo, es decir, la matriz DOFA. También para cada una de las matrices, como la matriz POAM y la DOFA, van a hacer un análisis o interpretación de esas dos matrices. Finalmente, concluye, cada uno de los integrantes del grupo va a hacer una propia conclusión. Si son 5 integrantes, 5 conclusiones deberán definir en ese documento y la bibliografía y bibliografía donde obtuvieron información necesaria para el desarrollo de la presente evidencia. Y eso es todo, chicos. Tienen ustedes esta evidencia, tienen 7 puntos para evaluar la evidencia, que ese es el criterio sobre el cual vamos a evaluar la evidencia. Tener muy en cuenta esos puntos para que la evidencia quede realizada de la manera más completa posible. Hasta aquí hay inquietudes de la evidencia, por favor me las hacen saber. ¿Vamos bien? Bien, sí, señora. Todo claro. Última palabra, todo clarísimo, están que se van ya al partido. No, profe, todo está bien, tranquila. Sí, por favor, pregúntenme porque aquí sí ya no se puede uno poner a correr. Es muy importante que todo les quede claro. Bueno, entonces, aquí es importante informarles que la siguiente sesión ya no es conmigo, sino con la instructora de bilingüismo, Karen, que los va a acompañar el día 12 de julio en la explicación de la evidencia número 5, Workshop Getting Started as a Translator, y les va a explicar la temática y cómo desarrollar adecuadamente esa evidencia. Posteriormente van a tener sesión con la instructora de ética, Diana López, el 19 de julio, donde les va a explicar la evidencia 4 y 7. Blog y la agenda de trabajo solución de conflictos. Bien, y eso es todo, mis chicos. No olviden desarrollar esta evidencia durante esta semana, organicen su tiempo y verán que todo van a poder desarrollarlo en los tiempos establecidos para esta sesión, para esta tecnología. Chicos, me alegró saludarlos el día de hoy. Espero que la explicación de hoy haya sido completamente clara para ustedes. No duden en hacerme alguna inquietud durante el desarrollo de la evidencia. Santi tiene una pregunta. Santi, ¿cuál es tu pregunta? No, instructora, sino que no pude ingresar hoy con el correo Micena. Soy Joan Montaño. Que a veces usted me dice que a veces de pronto no está en la clase. Ah, Santi, bueno, de todos modos, la grabación de la sesión la voy a emitir más tardecito, entonces no se preocupen que la sesión fue grabada para que se pongan al día a las personas que no pudieron ingresar a tiempo. ¿Bien? Bueno, mis chicos, pues eso era todo el día de hoy. Me alegró haberlos saludado, que tengan una feliz noche. Mucha fuerza por Colombia. Cuídense mucho, los quiero mucho. Nos vemos en 15 días. Por favor, participen de las sesiones de los demás instructores. No se les vaya a olvidar que esa es responsabilidad de ustedes. Un abrazo. Feliz noche para todos. Bueno, hasta luego. Compañeros.